Si a ti también te traían regalo los Reyes Magos, seguramente te habrá tocado ver la televisión abierta porque el cable era muy costoso. Independientemente de la nacionalidad que tengas, estoy seguro que le habrás agarrado un cariño tremendo a estos canales, pero más en específico los canales de interés juvenil, esos donde el nicho era atraer al público más joven que podía abarcar desde niños hasta jóvenes adultos y eso se veía reflejado en su programación. Caso concreto el de México, donde Canal 5, Azteca 7, Canal 11 fueron los pilares por los cuales muchos de nosotros conocimos grandes series de animación. Sin embargo, había un fenómeno muy curioso que acompañaba estos canales, y es que casi que cualquier serie se convertía en un éxito dentro de los canales abiertos. Estoy de acuerdo que había series malas que ni yo las podía salvar del desastre, pero había otras tantas que se quedaban en un espacio indiferente en sus países y canales de origen, pero que a la hora de llegar a los canales públicos recibían una apreciación considerable por parte del público, y hoy vamos a ver el porqué. Pues muchas veces vemos el éxito o fracaso de una serie según qué tanto mueva las aguas en Twitter o de qué tanto se hable de ella. Sin embargo, hay un público fantasma que puede hacer que un proyecto sea exitoso sin ser precisamente conocido. Para iniciar tenemos que mencionar qué tipo de series eran las que llegaban a estos canales. Esto también tiene relación con el cómo se manejan estas cadenas de televisión. Bueno, como todos saben, el hacer un proyecto animado conlleva mucho esfuerzo de producción, elegir un piloto, adaptarlo y pulirlo, contratar escritores y equipo creativo, hacer la animación y un montón de otras cosas. Bueno, que el formato de TV hace que estos proyectos tengan que lanzar episodios cada semana como mínimo. Si no, el público se aburre, haciendo que por más simple que parezca una animación, el coste de producción pueda llegar a sobrepasar el $1.000.000. Literalmente las empresas fuerzan el trabajo para que el capítulo salga a tiempo. ¿Qué tiene que ver esto con las series que no funcionaron? Pues todo. Una productora invierte grandes sumas de capital para que una serie salga a flote y si esta fracasa y no retribuye lo necesario, es irremediablemente cancelada. Eso si es que no tienen un plan de desarrollo a largo plazo. Bueno, que la serie no se queda solo en pérdida de que no funcionó, sino también en que esta acaparó espacio para otras series que sí eran más exitosas. Las productoras necesitan recuperar esa inversión y terminan con un repertorio de series malas, las cuales no pueden sacar mercancía porque a nadie les interesa. Esto no solo pasa con proyectos animados malos, sino que aquí también caen aquellas series de culto que no tuvieron un buen recibimiento pero que son buenas, o incluso proyectos experimentales de bajo presupuesto. Generalmente este tipo de series son provenientes de otros países que no sean Estados Unidos. Todo esto condiciona a los canales de televisión abierta en cuanto a lo que puedan transmitir y lo que no. Como saben, estos canales dependen únicamente de los espacios publicitarios y algunos acuerdos con empresas, así que el presupuesto no es tan abierto a comparación de otros canales que son de paga, los cuales no solo perciben ingresos por el pago del servicio, sino que también por la venta de mercancía de sus propias series. Es decir, que canales como Cartoon Network se pueden dar el lujo de producir sus propios programas. En el caso de la televisión abierta también crean su propio contenido, pero este no es muy costoso, pero a comparación de una animación es demasiado costosa. Por eso es que son contadas las producciones animadas hechas en canales abiertos. Sin embargo, son canales juveniles y la animación siempre ha traído a esta demografía, así que existe una necesidad por rellenar este vacío animado donde los acuerdos comerciales entran en juego para la retransmisión. Existen diferentes precios que las series manejan según sea su éxito. Pongamos de ejemplo Hora de Aventura cuando apenas tenía 6 temporadas. Para iniciar es un programa muy exitoso que ya tiene su público establecido durante años. La temporada más nueva, que en este caso es la del 6, es imposible de retransmitir en otro canal. Así es como lo manejan las empresas, pero aún te quedan otras 5 temporadas donde la más nueva tiene un valor absurdo para adquirir los derechos por tiempo limitado. De ahí es donde entran en juego las otras series, las que me gusta decir las de bodega, los proyectos animados fracasados tanto por su calidad o porque el público no las aceptó en su canal de origen. Son las propiedades más económicas para adquirir. No solo son baratas, sino que las puedes tener por mucho más tiempo. Eso sí, con el evidente precedente de que fracasaron o no son muy bien aceptadas por el público. Y aquí comienza la magia de los canales públicos. Seguramente muchos de ustedes vieron cómo este tipo de series menos populares comenzaron a ser retransmitidas. Hablo de series como Bunsin es una bestia, Boyster el chico ostra o Código Lyoko. Series que podían ir de lo malo, lo meh y lo de culto, pero que independientemente de que no hayan triunfado en sus canales de origen, aquí tenían un espacio para reivindicarse, ya que lejos de volver a repetir ese fracaso, resultaban ser muy entretenidas para el público que frecuentaba estos canales. Y creo que ya se están dando cuenta el porqué. La demografía de la televisión abierta abarca un montón de sectores. Nadie se escapa de haber visto estos canales solo por una vez, pues son cultura popular. Ni se diga el Canal 5, que aquí es prácticamente un ente que vive en nuestros recuerdos como lo mejor de la TV 2000era. Pero estamos de acuerdo que quienes más veían estos canales eran personas que no tenían acceso a programación u otros medios de entretenimiento. En pocas palabras, la gente más vulnerable no se podía dar un lujo de invertir en entretenimiento. La televisión de paga era muy costosa para contratarla. Si bien existían otros servicios más económicos como Sky de la televisión satelital, este
se escapaba de las posibilidades de muchas personas, haciendo que su única alternativa fuese la TV abierta. Tan solo con una antena y un poco de suerte podías acceder a una serie de canales gratuitamente. Es aquí donde el público infantil más vulnerable encontraba entretenimiento en las series animadas que transmitían. Casi que se trataba del caso de Peor es Nada. Pero, ¿por qué la animación específicamente funcionaba? Pues todos en algún momento vimos cómo uno de estos canales abiertos dejaba una serie live action a medias porque no tenía el éxito esperado, o cómo cancelaba programas propios por simplemente no pegar. La animación tampoco era exenta de este fenómeno, pero sí tenía un margen más grande. Tú como niño te podías entretener casi que con cualquier cosa, y las caricaturas eran el perfecto ejemplo. Así como hoy decimos que el estado actual de las series animadas está en decadencia, lo mismo decían las generaciones pasadas de nuestros cartoons. Bob Esponja, Los Padrinos Mágicos, Samurai Jack. Para ellos, estas series eran basura, y la generación anterior también opinaba lo mismo. ¿A qué quiero llegar con todo esto? Que realmente la calidad de un cartoon no le interesa a muchos niños. Con esto no quiero decir que sean tontos o algo por el estilo, sino que ellos por estar en una etapa de desarrollo son capaces de entretenerse con cosas muy básicas o que nosotros consideramos como aburridas. Es por eso que hoy en día hay personas que dicen que Animales en Calzones o Club de Cazamonstruos son excelentes series, yendo en contra de la opinión popular, solo por formar parte de su infancia. Así que la animación, por más mala que parezca, logra funcionar dentro de estos canales, y es que satisfacen esa necesidad que todos nosotros tuvimos de consumir animación. Pero aparte de rescatar producciones malas o olvidadas, los canales abiertos provocaron otro fenómeno que es aún más curioso: condicionan a los espectadores. ¿A qué me refiero con esto? Pues que hay series que simplemente no terminaban de acoplarse con el resto de cartoons dentro de un canal, y eran removidos casi inmediatamente. Les digo un ejemplo factible, volviendo otra vez a Canal 5. Para el que no lo recuerde en su momento, este canal llegó a transmitir Hora de Aventura por lo menos sus primeras 2 temporadas de forma salteada, pero al contrario de ser un enorme éxito, terminó por salir muy rápido del aire. La razón es porque era una serie muy particular, por no decir extraña, que no terminaba por acoplarse con los gustos generales de la audiencia. Es decir, que la animación olvidada condicionaba los gustos. Esto no era malo en sí, ya que, como mencioné, entre esos proyectos que compraba las televisoras no solo estaban series malas, sino series que simplemente pudieron haber fracasado por ser incomprendidas. Si bien he estado hablando en general de las series, aún he tocado el otro tipo de proyectos que las televisoras podían adquirir, y estos son las series extranjeras, exceptuando las producciones gringas, claro está. Verán, las televisoras en general siempre contactan con productoras estadounidenses para adquirir series. Esto tiene un propósito, pues en general el entretenimiento que tenemos en México y en gran parte de Latinoamérica está fuertemente influenciado por el entretenimiento estadounidense. Mismas fórmulas, conceptos, arquetipos de personajes, clichés. Esto hace que cualquier proyecto animado, por más que haya fracasado, tenga un aire de familiaridad con el espectador, lo que de primeras hace que pueda ver la serie sin que el choque cultural impacte y llegue a que quiera saltar de canal. Sin embargo, había una televisora que no se podía y no quería darse el lujo de tener series únicamente estadounidenses. Estoy hablando del Canal 11. Este se trata de uno de los canales más importantes de difusión en televisión abierta en México, administrado por el Instituto Politécnico Nacional. Desde su creación allá por los 70, el canal siempre buscó crear entretenimiento que no fuese basura, siendo desde que sus inicios siempre contactaron con empresas extranjeras como japonesas o francesas. Pero para los 2000, su proyecto de entretenimiento infantil, 11 niños, explotaría en popularidad gracias a la decisión de incorporar una serie de cartoons de diferentes países: Francia, Alemania, Chile, Canadá, entre muchas otras partes del mundo. Esto le abrió el panorama a muchos niños de que no solo la televisión estadounidense existía, sino que había muy buenas series que nadie conocía de este lado del mundo. Y bueno, qué decir de lo transmitido por esta televisora. Los Cuentos de la Calle Broca fue la antología de historias más recordada de los 2000, siempre teniendo presentes clásicos americanos como Caperucita Roja o Los Tres Cerditos. Esta serie nos sorprendía con este lado más europeo de la literatura clásica, claro que sin descuidar el entretenimiento. Escuela de Vampiros, Cazadores de Dragones, Stitch, Ruby Gloom, Kappa Mikey fueron algunas series que volvieron un icono al canal y que nos marcaron a millones de niños dentro de México, mostrándonos que la animación no solo era cosa de los estadounidenses. Aparte, no podíamos esperar menos del canal que nos mostró 31 minutos. Eso sí, no todo es tan bueno como se pinta. La verdad es que al ser canales abiertos que dependen únicamente de la cantidad de espectadores que tengan sus shows para que los patrocinadores suelten el dinero, es que se dan algunas situaciones molestas para los espectadores, como la sobreexplotación de una serie que solo le gusta a un sector muy específico, pero es el que deja ganancias. Lo hemos visto recientemente en Canal 5 con Bunsin es una bestia. Duró una ridícula cantidad de tiempo, siendo transmitida por más de 2 años, y no habría mucho problema si no fuese porque solo tiene una temporada que duró menos de
de un año en transmitirse en Nickelodeon. Porque nos podremos quejar de la sobreexplotación de los Titanes en Cartoon Network, pero ya mínimo ellos sí sacaban nuevos episodios. De igual forma hay series que son bien recibidas, pero que por un motivo u otro son sacadas del aire para dar espacio a otras series. Ese es un problema muy constante de los canales abiertos y lo peor es que no hay un cierre. Pueden dejar una serie a la mitad sin previo aviso. Yo sé que ahora con internet y las plataformas de streaming es más fácil encontrar cualquier serie, pero para este sector específico que solo consume televisión abierta es un problema. Aún así nadie puede negar la importancia de estos canales para la animación de los 2000 y la actual. Tiene la capacidad de mostrarte de manera accesible a las audiencias obras que no lograron pegar en su momento, dándoles una segunda oportunidad. No solo eso, también tienen la capacidad de que descubramos otros proyectos fuera de nuestra línea de visión. Cartoons de parte del mundo donde no sabíamos que también se hacía animación. Por eso es que los canales de televisión abierta fueron y son tan importantes para este nicho.